Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Bernal Fonseca y es un placer para mí acompañarles a ustedes en un espacio donde vamos a conversar sobre un modelo de innovación acerca de cómo impactar la empleabilidad juvenil en Costa Rica y creo yo que en la región también. Y el país está dando un paso muy importante y precisamente ese paso se llama el modelo de pago por resultados. Y hoy vamos a descubrir de qué se trata, cómo funciona, cómo empezó a construirse en el país y ahora qué pasos se está dando para poder volverse una política pública y ya ahora formar parte inclusive de instituciones que trabajan por la empleabilidad desde esos sectores de acción del país. Así que para eso hoy me acompañan dos personas que son expertas en la materia y que además ya tienen un bagaje recorrido en esta materia. Me acompaña Mauricio Miranda, quien es director ejecutivo de la Fundación Caricaco. Mauricio, bienvenido y gracias por estar acá en esta conversación. No, Bernal, gracias a vos por apuntarte a tener esa conversación. Encantado de tener ese espacio. Voy a hacer un montón de preguntas y yo sé que vos tenés las respuestas. Jindra las tiene todas. Precisamente hablando de Jindra, también procedo a presentarla. Ella es Jindra Brenes, jefa del Departamento de Generación de Empleo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida, Jindra. Muchas gracias por el espacio y yo hablo mucho, así es que usted más bien me va a tener que callar para que yo no hable tanto. No, más bien qué bueno, porque creo que es un espacio que queremos que todas las personas disfruten para poder entender sobre este modelo de pago por resultados. Y voy a hacer la pregunta inicial, partiendo un poco siempre desde la actualidad, para ya después ir desgranando qué ha pasado para que esa actualidad sea vigente. ¿En qué estado está el modelo de pago por resultados en Costa Rica, Jindra? Creo que está en una etapa inicial pero madura, porque la parte más complicada de implementar un modelo nuevo, que tenga una forma nueva de medir cómo lo estás haciendo, requiere una curva de aprendizaje, una curva de probar sobre algo que no tenés un antecedente de cómo va a funcionar y si lo que estás pensando hacer está correcto. Ya nosotros pasamos por esa etapa. Ya vamos más hacia replicar lo que ya hicimos una vez con las mejoras que corresponden. Sigue siendo algo inicial, pero que ya pasó por una etapa de verificación, de ajustes, para seguir avanzando. Muy bien, la validación de este modelo de pago por resultados. Ya en unos segundos les vamos a concretizar o a conceptualizar qué es el modelo, pero Mau, ¿cómo valorás vos el estado actual? ¿Es semejante al de Jindra o cómo lo percibís desde la Fundación? Sí, totalmente de acuerdo y creo que estamos acelerados en el buen sentido. Costa Rica ha hecho algo en 3 años que a Colombia le tomó 10 y no es porque seamos más ágiles ni más rápidos, es porque ese compartir del aprendizaje y el conocimiento que Colombia nos ha traducido a nosotros de manera muy efectiva y nos ha permitido hacerlo pues en muy corto tiempo y como decimos nosotros a la tica. Quiere decir que fue un modelo en el que aprendimos muy rápido, lo ejecutamos pronto y ahora ya tiene una etapa de maduración para poder hacerlo exponencial quizás o verlo ya florecer dentro de la dinámica de la empleabilidad juvenil en el país. Hablemos un poco entonces, ahora sí, del personaje principal de esta conversación, que es el modelo de pago por resultados. Jindra. Modelo de pago por resultados, digamos que en las palabras más sencillas que lo podemos decir es una forma de decir, voy a comprobar que algo pasó, que logré un objetivo que me propuse y voy a pagar sí y solo si alcancé ese objetivo. Si no, no se paga. O sea, pago por un resultado alcanzado, algo que podamos verificar, que podamos medir, que podamos decir que tanto de lo que nos establecimos como una meta se logró alcanzar. Quiere decir que esto rompe el paradigma de cómo se había venido trabajando anteriormente la promoción de la empleabilidad juvenil en el país, Mau. Sí, definitivamente sí, pero quizás antes de aterrizar en empleo, pago por resultados es exactamente lo que dice Jindra y es básicamente, y esto varía entre sectores y entre temáticas, pero es básicamente determinar de una forma mucho más clara qué es un resultado intermedio o qué es un producto o una actividad la cual es necesaria, pero no suficiente, digamos, para pagar por ello, y pone muy claramente cuál es el resultado de lo que queremos lograr y por qué queremos pagar por eso. Hace esta separación, digamos, de manera muy clara. Tratemos como de ejemplificarlo quizás en algo más cotidiano. Si yo tengo un tubo roto en la casa y necesito que me reparen ese tubo, yo no voy a pagar hasta que el tubo esté reparado y el agua deje de salirse, ¿es correcto? Exactamente. Sería una forma muy sencilla de explicarlo.
Y antes lo que sucedía era, Ajá, a eso iba. ¿Cómo se pagabas pagaba por las antes? tuberías. O pagaba por el tiempo que esa persona estuviera arreglando la tubería. En la casa. Ajá, Y con la tubería ahí. Pero nada estaba arreglado todavía. sí, sí, sí. Y además, no solo eso, pagabas por eso y lo dabas por terminado. Sí, sin tener el resultado que yo estaba esperando en un 100%. Exacto. ¿Por qué estábamos apostando a ese modelo antes entonces? ¿Que había desconocimiento o era un tema también de deseo simplemente de seguir perpetuando ese modelo? Depende de cómo lo veamos. Podemos decir que estábamos trabajando con un modelo que tenía un objetivo un poco más efímero, con la esperanza de que todos los actores involucrados no perdieran de norte el objetivo. Lo que pasa es que con el tiempo nos fuimos quedando en las actividades que se realizan para llegar a ese objetivo y se nos fue olvidando el objetivo. Y en el medio tenemos N actores involucrados, N actores que puede que compartan o no el objetivo que tenemos o que su objetivo sea distinto al que la administración se estableció o al que el programa se estableció. Entonces, lo ponen en una balanza de primero lo mío y luego lo que estoy buscando, y debería ser el norte es aquello y yo voy realizando actividades para alcanzar aquello y en el camino voy teniendo beneficios por esas actividades que realizo, pero sigo viendo hacia dónde quiero llegar. Entonces no puedo decir que se estaba haciendo mal. Simple y sencillamente las cosas cambian. En el camino tengo N actores involucrados en situaciones que pueden afectar el cómo vengo haciendo las cosas. Y si no establezco metas muy claras que definan a dónde quiero llegar y que midan qué tanto me estoy acercando a donde quiero llegar, puede que en el camino se tergiverse el objetivo que estamos buscando. Entonces es sencillamente que nos tenemos que ir adaptando a cómo va el tiempo, a cómo va el mercado, a cómo van las necesidades. Sí, hay una evolución evidentemente y también una evolución en el entendimiento del ecosistema de generación de empleo y al cual este modelo de pago por resultados viene a ser una respuesta dándose cuenta de cómo estaba trabajando antes. Mau, ustedes que desde la fundación sé que el tema de la empleabilidad juvenil es uno de los enfoques principales por los cuales trabajan y persiguen. ¿Cómo evaluaban entonces esa dinámica del ecosistema para, como dirían popularmente, tocar la puerta, pero meterse a la casa y hacer un cambio también? Y ya vamos a hablar más adelante también de qué fue lo que propusieron ustedes. Sí, claro. Nosotros tenemos una misión de nivelar la cancha para jóvenes en el país. Eso puede ser interminable y multidimensional. Entonces, lo que hicimos es aterrizar en un problema público muy claro y fue desempleo juvenil, porque Costa Rica tiene el peor desempleo juvenil o lo ha tenido desde el 2018 hasta el 2023. Ha sido la peor tasa de desempleo juvenil de América Latina. Entonces dijimos, ok, eso es un digno problema público al cual intentar aportar y trabajar. Empezamos a estudiar, digamos, por qué es que esto ocurre, porque en la vida las cosas tienen explicación y Costa Rica tiene las instituciones públicas, están bien financiadas, los programas tienen sentido, se complementan en gran medida y tenemos aquí un panorama que uno dice, pero esto no debería estar ocurriendo. El trabajo que hace el MEP con la cantidad de personas que gradúa por año es bastante positivo. Lo que hace el INA posteriormente al MEP es impresionante. CONAPE es una institución pública que América Latina se la desea. Uno habla en otros países de CONAPE, la gente como, ¿qué? ¿Eso qué? La gente se queda sorprendida realmente de esas instituciones y hacen su trabajo muy bien. Nace el Programa Nacional de Empleo en el Ministerio de Trabajo para complementar esa institucionalidad. Y uno dice, pero ¿por qué entre estas 4 grandes instituciones y programas que están bien financiados, por qué somos la peor tasa de empleo juvenil de América Latina? No tiene sentido. Y entramos a una segunda capa o a un doble clic, digamos, y nos damos cuenta, claro, es que no estamos midiendo la cantidad de personas colocadas en empleos formales a raíz de que pasan por estos programas o por algunos de estos programas. CONAPE indirectamente lo medía o lo mide por su tasa de morosidad, pero eso no implica empleo necesariamente, implica que hay una persona pagando, ¿verdad? Pero uno diría que, ¿verdad?, podría implicar un empleo, o el fiador o la fiadora está cubriendo, pero en su gran mayoría, a grandes rasgos, no se medía el empleo formal como un objetivo, digamos, ¿verdad?, del resultado que se quería ver. Entonces nosotros dijimos, ¿este problema lo ha tenido otro país en el mundo? Sí, de hecho la gran mayoría de los países tienen este problema, no de que son la peor tasa de desempleo juvenil, sino que sus programas de empleo no están orientados a la efectividad. En el caso donde existan, hay otros países que ni siquiera existen los programas de empleo. Entonces,
dijimos, no, esto lo que necesita es un empujoncito a la efectividad. De vuelta, investigando, nos damos cuenta que hay muchas técnicas para lograr impulsar la efectividad. Una de ellas es el pago por resultados. Y calza en alguna medida cuando existe, digamos, esta base sobre la cual introducirlo. Porque no podría ser una solución viable ni factible para Costa Rica si no tuviéramos a estas grandes instituciones, digamos, ya existiendo ahí. Y en eso coincido con Jindra de que no es que se está haciendo mal, de hecho se está haciendo fenomenalmente bien. Lo que pasa es que necesitamos dar un paso adicional de, ok, no, pero midamos qué tan efectivos estamos siendo con esos programas. Me queda muy claro. De hecho, uno de los datos que tengo por acá es que la tasa de desempleo joven ahora al cierre del primer trimestre ronda entre el 22 y 23% de la tasa de desempleo general, que creo yo que anda por el 7.2, 7.3, 7.2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el que continuamente maneja esta encuesta continua de empleo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo está este porcentaje en otros países, Mauricio? Para entonces, porque decís que es de las peores la que manejamos, pero entonces si lo comparamos con Centroamérica, ¿quiénes son países referentes en mantener una política pública de promoción y generación de empleo mejor que la nuestra? Sí, voy a contestar lo más grande. En América Latina la tasa promedio es del 15%. ¿Ok? Y las economías, digamos, o los mercados laborales favorables para los jóvenes están entre el 10 y el 13. En la OCDE, que ahora somos un país OCDE, Sí, correcto. somos la peor tasa de desempleo juvenil con el 22% y la OCDE tiene un promedio de 13. Entonces, si te contesto Centroamérica, ahí están los números, Sí, no, pero no. realmente es un grupo más grande de países en el que realmente no estamos teniendo un buen desempeño. Entonces hay que migrar en grandes rasgos de un 20 a un 15, de un 15 ojalá a un 10. Esa es como la ruta a la que tenemos que migrar. Y en la mecánica, la solución de Costa Rica, eso es aproximadamente entre 5,000 jóvenes y 7,000 jóvenes por año. Estos números pueden ser, digamos, afinados y debatibles. Y si ponemos a dos analistas, probablemente tienen tres conclusiones, pero en el barrio de los 5,000 y 7,000 jóvenes por año. Es lo que haría que esta tasa de desempleo juvenil se disminuya de una manera, digamos, sostenida y progresivamente hacia estar más cerca del promedio y dejar de ser, digamos, los últimos de la tabla. Jindra, en este ecosistema que menciona Mauricio y que ya vos misma decías que se venía trabajando de una forma en específica, ¿podría darnos un ejemplo práctico ya de cómo se estaba dando esa ejecución? ¿Cuáles eran los objetivos que se definían? Pensar un poco en cuáles eran las organizaciones que estaban involucradas. Hacernos como un bosquejo de cómo estaba funcionando antes de meternos ya en el modelo de pago por resultados. Y así entonces ver como en toda la dinámica y estos datos que Mauricio mencionaba. Okay. Si hablamos de donde implementamos pago por resultados en Ministerio de Trabajo, es en una modalidad que se llama Empleate, que nació en el año 2012. El objetivo de Empleate siempre ha sido mejorar el perfil de empleabilidad de la población joven que se atiende en búsqueda activa de un empleo. Y perdón que interrumpa ahí, cuando hablamos de población joven, ¿ustedes la están enmarcando entre los 18 y 34 años de edad o a los 24 años de edad? En este momento, Ajá. Empleate la tiene entre los 17 y 24 años de edad, es población joven, y tiene por decreto una acción afirmativa en cuanto a género. Entonces, en el caso de las mujeres, llegamos hasta los 35 años. De acuerdo, muy bien, gracias. Cuando Empleate nació, era personas entre los 15 y los 24 años. Esa era la población joven. En el camino, tuvimos variaciones en los rangos etarios que Empleate llegaba a trabajar y variaciones en las fuentes de financiamiento que se sumó otra fuente de financiamiento en algún momento del programa, que hizo una variación en la población objetivo que estábamos llegando a atender. Cuando se crea el Sistema Nacional de Empleo en el año 2019, se tenía que hacer un análisis de los servicios que el Ministerio de Trabajo, a través del Programa Nacional de Empleo, estaba enmarcando dentro de los servicios que en el marco del Sistema Nacional de Empleo se le podían ofrecer a la población. Empleate era la política y es la política activa del mercado laboral que calzaba dentro del objetivo del Sistema Nacional de Empleo, porque teníamos como objetivo, valga la redundancia, ofrecer a la población joven un medio para el que mejoraran su perfil de empleabilidad de cara a lo que el mercado estaba buscando, con procesos de formación cortos. Entonces, si tengo un sector que está buscando o tiene puestos de trabajo disponibles y tengo por otro lado personas que están buscando cómo conectarse con un puesto de trabajo, lo que hacíamos era una conexión entre la necesidad y lo que esta persona podía llegar a ofrecer. A través de un proceso de formación. Para esto, Empleate le ofrecía a la persona una transferencia monetaria condicionada, un subsidio mensual a mes vencido,
para que la persona cubriera el costo de este proceso de formación y los gastos relacionados con este durante el periodo de intervención. Entiendo. Lo que pasaba es que nos quedábamos ahí. Después lo que hacíamos era una medición del cambio de condición de empleo de una persona, partiendo de que atendíamos a una persona que no tenía un empleo, que necesitábamos colocarla y tiempo después validábamos si esa persona había cambiado su condición. Se maneja el monto que se le daba a estas personas mes a mes para mantener estos servicios de formación, Sí. o variaba de acuerdo con la oferta académica que estuviera corriendo. Variaba de acuerdo con la oferta académica, variaba la duración del proyecto dependiendo de la necesidad que se tuviera que atender o de la población que estuviéramos atendiendo. Había una base de subsidio, pero sí variaba dependiendo del tipo de formación. Entonces, si partimos del hecho de que tengo una persona activamente buscando un empleo, que necesita conseguir un empleo y le estoy dando un servicio, tenía lógica que dijéramos, Empleate tiene objetivo mejorar el perfil de empleabilidad de la persona, la atendí cuando era desempleada y la reviso N tiempo después y un porcentaje de esta población ya tiene un empleo. Pero nos faltaba tirar una línea entre la atención y la inversión que hicimos con esta persona y lo que ocurrió con esta persona. Podíamos decir, es que tal vez esta intervención no era necesaria para esta persona. Si no le invertíamos tiempo, recursos, presupuesto, no iba a conseguir un empleo igual. Entonces, ¿cómo asegurábamos que un programa que destina una gran cantidad de presupuesto que sale del bolsillo de todas las personas trabajadoras de este país realmente estaba logrando alcanzar un objetivo y que también lo estábamos logrando hacer? Entonces, cuando se hace ese análisis de cómo está funcionando el programa, se hace una modificación del decreto, eso se hizo en el año 2023. Se vuelve a definir el rango etario de la población que íbamos a atender, entendiendo que el programa como tal es un complemento de la función que ya hacen otras instituciones en el país, como el MEP, como el INAH, que forman técnicamente una persona para el mercado laboral. Nosotros complementamos esto. No somos los únicos que lo atendemos ni nos corresponde únicamente a nosotros atenderlo. Entonces hay que enfocarse a donde más nos está doliendo, la población joven, porque tenemos los índices de desempleo mayores. Específicamente por un tema de financiamiento del recurso que nos llega, nos regimos por la ley de FODESAF, porque es el fondo con el que trabajamos. Entonces se restringe la condición de la persona a una condición concordante con la ley de FODESAF, o sea, pobreza básica o extrema, conforme a la clasificación de CINERUVE. Esa es nuestra población objetivo, con mínimo primaria. El esquema o el modelo de pago por resultados lo que viene a decir es lo que venías haciendo, check, está bien. Necesitamos justamente hacer esa alineación entre las necesidades del mercado y lo que una persona que busca empleo ofrece. Pero necesito medir qué tan bien lo estoy haciendo y cómo puedo trazar una línea entre esta inversión y lo que está pasando con esta persona. Me queda súper claro y espero que a todas las personas también que nos están acompañando, pero voy a hacer como si fuera una carretera, voy a hacer un desvío, nada más para dos preguntas puntuales que me surgen. La primera, ¿qué pasaba con la persona en el modelo antiguo cuando conseguía el trabajo y ese subsidio, quién lo detenía? ¿Lo detenían ustedes porque la persona lo reportaba? ¿O cuál era el método, de control interno para saber qué estaba pasando con ese subsidio? Esa es la primera. Y la segunda, bueno, le hago la segunda después de esta primera. El subsidio se otorgaba por un periodo determinado. Cuando se definía, esta persona necesita mejorar su perfil en esta y esta temática, se diseñaba, eso se llama un diseño curricular. ¿Qué le voy a dar a esta persona para que llegue al punto en el que necesita el mercado que esté? Ya. Entonces, durante todo ese periodo, la persona recibía el subsidio siempre y cuando se mantuviera activa, cumpliera con el reglamento del centro, cumpliera con los requisitos del proyecto. Si se retiraba antes, pues el subsidio se suspende. Si la persona llegaba hasta el final, pues durante el periodo que dura el proyecto tenía un subsidio todos los meses. Después de eso ya se cortaba el subsidio y ya la persona pasaba a la etapa de vinculación directamente al mercado, o sea, conseguir un empleo. Pero la persona iba y buscaba su empleo solita y yo no tenía medio para seguir, como programa no tenía medio para seguir a esa persona, para ver si realmente lo consiguió. Sí, justificar la inversión que ya se había hecho en ese proceso de formación. La segunda pregunta que tengo en ese desvío que estamos haciendo es, ¿quiénes eran parte de ese ecosistema de formación? Porque han mencionado a Lina, han mencionado también universidades estaban por allí, privadas, públicas. Cuéntenos un poco como de ese gran ecosistema de formación y quiénes estaban siendo parte. Aquí lo primero es, Ministerio de Trabajo es quien tiene el programa, pero Ministerio de Trabajo no es una institución educativa. No forma, eso sí estamos Nosotros claros. no formamos directamente, nosotros subsidiamos el proceso. Claro. Entonces se trabaja a través de centros públicos y privados que la instancia competente acreditó.
INA, CONARE, CONESUB, Consejo Superior de Educación, o sea, universidades públicas, privadas, institutos para universitarios. Todo el mundo estaba ahí. Exacto, siempre y cuando tuvieran esa figura podían trabajar o desarrollar un proyecto con el programa. Y pueden desarrollar un proyecto con el programa porque siguen siendo los actores involucrados en el proceso. Muy bien, me queda clarísimo. Hablemos ahora sí, cómo entonces, bajo este entendimiento del escenario antiguo, ustedes con la problemática que estaban buscando atacar, cómo ustedes levantan la mano y dicen, hey, hay un modelo que se llama modelo de pago por resultados, testémoslo, probémoslo y contanos un poco qué pasó en ese momento, Mau. Claro, esto es un poquito como el huevo y la gallina, ¿verdad? Entonces tampoco es que nosotros nos podemos adjudicar que esto, fuimos los primeros en decir las palabras en el país, porque no, pero viendo todo esto y entendiendo cómo funcionaba, dijimos, si hay un lugar donde deberíamos de apoyar y generar una alianza público-privada y un convenio de cooperación es con Empléate en el Ministerio de Trabajo, es el principal lugar a empezar a mover la bola de la efectividad hacia el empleo. Entonces, tuvimos la grandísima suerte de que Jindre y su equipo nos dieran, digamos, pelota y nos pudiéramos sentar a conversar en hey, cómo podemos apoyar a Empléate a mejorar y ir hacia la efectividad. Me acuerdo muy claramente, en el 2022, en nuestras oficinas, estuvimos toda una mañana y en una lluvia de ideas, en una sesión de trabajo, pensando en diferentes cosas. Me acuerdo de un preempléate, me acuerdo de un sistema de información, porque claro, hay otros problemas alrededor de la efectividad, no solo cómo la pago, sino que hay otros problemas también. Entonces, los pusimos todos en la mesa y al final de cuentas nos determinamos por decir que pago por resultados era una excelente forma de comenzar porque era el ajuste mínimo, digamos, hacia un potencial mayor o mejora en la efectividad, ¿verdad? Y mínimo con grandísimos, ¿verdad? Con una pinza de sal muy, ¿verdad? Porque mínimo en el sistema público y en la contratación administrativa nada realmente es mínimo, pero digámoslo así que invitaba a que se podía hacer de manera, digamos, ágil y fácil con la menor cantidad de actores posibles. Y entonces nosotros ahí lo que dijimos fue, ¿por qué no aprendemos a hacer esto a través de nosotros en la fundación? Hagamos un piloto pequeño y privado con nuestros fondos, que sería dar becas, para resumidas cuentas, demos becas, pero demos becas por resultados, no demos becas por solo dar becas. Por actividad. Por actividad o por producto, y demos becas en un marco de Empléate. Con la misma lógica de Empléate, lo que pasa es que contrataba entre dos actores privados. Nosotros como fundación y estos mismos centros de formación elegibles dentro de Empléate. Ya ahí ustedes ya eran parte de ese momento en el que ellos estaban explorando yo conozco a esta gente, entonces supongo cómo estaban viendo a ver la cabeza, qué ideas conectaban para conseguirlo, pero ya ustedes eran parte de esa mesa. Ya éramos parte de esa mesa y eran como varias aristas trabajando al mismo tiempo, porque evidentemente en el sector público tenés que demostrar que algo funciona. En este caso estamos poniendo en juego un presupuesto que se le asigna a un programa y que le estamos cambiando una lógica de funcionamiento de cara a cómo lo pago para el proveedor que da el servicio. Claro. La persona sigue recibiendo un beneficio, la persona sigue recibiendo su subsidio para cubrir gastos relacionados con su formación, sigue recibiendo el servicio de formación buscando que se coloque, pero tiene una patita más, tiene un acompañamiento para ver si consiguió un empleo, qué tanto le costó, cómo lo consiguió, un acercamiento para llevarlo a donde está el empleo y un seguimiento para cuando lo consiguió. Entonces la persona lo ve, digamos que completamente transparente, pero en el medio nosotros como sector público teníamos que demostrar que un cambio de 360 grados era absolutamente necesario y justificable. Y ahí entra en juego el probar con fondos privados. Estoy probando con mis condiciones, con mi población, pero desde los fondos privados. Sí. Y por otro lado, para nosotros se suma otro actor que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos apoyó con una cooperación técnica para tratar de trasladar esta experiencia al sector público, a lo que implica sacar un proceso de contratación conforme a la ley de contratación pública de este país en los tiempos, con un presupuesto anual, no plurianual, donde o lo ejecutaste o lo perdiste, digamos, el presupuesto asignado al programa, que tenés metas que cumplir, que tenés un histórico de años de venir trabajando con un modelo que ahora vas a cambiar y que en esta curva de aprendizaje van a haber afectaciones en metas, en ejecución, que tiene que entenderse. Todo eso hay que meterle en una cajita y ponerla a funcionar. Sí, ahí perdón, y que la interrumpa, y a Mauricio ahorita nos seguís contando la historia, pero sí quiero celebrar, digamos, en este espacio, el que ustedes se hayan mandado al agua, porque son fieles creyentes de la visión que están persiguiendo, pero que también la gente del ministerio haya dicho, bueno, yo me meto en la mesa, ¿verdad? Y yo ya quiero ver cómo funciona, y también la receptividad del parte del ministerio
para que ustedes con sus ideas y su visión, ¿verdad? Que puede ser un deseo muy inclusive hasta idealista, ¿verdad? De bajar la tasa de desempleo juvenil, traerla a un 10%, está en el más del 20%, ¿verdad? Y que ellos hayan atendido también a flexibilizar un modelo que de pronto para ellos estaba bien, ¿verdad? Y es como, ¿para qué voy a cambiar algo que creo que está bien? Hacer todo un cambio del mindset, dirían, porque es, si ya me estoy caminando por esta carretera y voy recto, entonces, ¿como para qué voy a cambiar? Sí. Eso es posiblemente la tendencia de todos los hermanos. Si algo está saliendo bien, digo, voy a seguir haciéndolo, ¿para qué voy a cambiar? Pero tenemos que comprender que en el mundo todo cambia y que Sí. tenemos que ir adaptándonos. Y esto, si bien en el sector público tiende a ser un poco más lento, llamémoslo Sí, así, sí. Así es. toca probar y lanzarse ahí, como dicen, sin miedo al éxito para ver si sale y si no, ok, probemos, replanteemos a ver cómo. Siempre va a ser una iteración, siempre necesito una mejora, siempre va a haber una posibilidad de mejora. Sí, sí. O como le decíamos nosotros a los centros es, si me espero a que esto sea perfecto, nunca hago nada. O sea, lo posible es enemigo de lo perfecto. Ujú. Tengo que probar y probar y probar y siempre tratar de ir apretando las tuerquitas para mejorarlo, pero no decir que llegué a una zona de confort y como ya esto funciona, me quedo en la zona segura. Esa parte, sobre todo en el sector público, puede que cueste un poco más, Sí. pero no es imposible. No, pero creo que dieron un muy buen paso y por eso creo que así, habría ese gran paréntesis para celebrarlo. Continúa No, contándonos, Mau, o si querés reaccionar a esto también, vía no, libre. esta es la parte más importante de la conversación que estamos teniendo, que realmente el ministerio lideró esto. Nosotros fuimos uno más en el barco, pero realmente quien lideró este cambio fue el Ministerio de Trabajo. Yo creo que una de las conversaciones que fue productivas fue, sí, necesitamos más jóvenes empleados. Eso está claro. O sea, el problema hablaba por sí solo. El cómo era lo que podíamos ir como, ¿verdad? Debatiendo, pero el tema también era que también se les presenta una oportunidad de, no, usted no está corriendo ningún riesgo, aprenda de esto, si esto funciona o no funciona. Es más, ojalá no funcione, porque entonces qué dicha que lo hicimos con fondos privados, porque ya anotamos de, mira, esto no, tachamos y seguimos con los otros puntos que teníamos en la pizarra, que habían varios. Entonces pudo no haber sido este, digámoslo así. Entonces una de las cosas es también es presentar una oportunidad de, digamos, de una filantropía más estratégica, de decir, déjenme a mí dar becas, porque al final de cuentas la actividad es dar becas, que calza con mi misión y mi objeto como fundación, pero a la vez mancomunémoslo, digamos, o hagámoslo más grande que solo nosotros. Y que el conocimiento y el aprendizaje sea, digamos, la donación en especie al Ministerio de Trabajo. Y ese conocimiento y aprendizaje puede ser, esto no sirve para nada, ¿verdad? También un poquito de la validez de eso es que el Banco Interamericano de Desarrollo se unió a la mesa para complementar en esta parte tan importante que nosotros nunca íbamos a poder complementar, que es cómo se contrata esto con la ley de administración pública. Nosotros sabemos contratar en el sector privado y lo sabemos hacer y, digamos, fuimos fieles en la lógica de pago por resultados aquí, pero desde lo privado. La traducción a lo público eran otras millas más. Entonces el Banco Interamericano se suma a dar esa asistencia técnica o ese apoyo técnico y también validando de que, hey, qué bueno que estamos probando porque sí, esto está funcionando en buenas partes del mundo, es un modelo que ha tenido resultados, sobre todo en la temática de empleo, pero hay más preguntas que respuestas ahí. Qué dicha que ya hay uno marcando algunas de estas preguntas, digamos, y contestándolas. Entonces yo creo que fue un buen ejemplo de cómo podemos hacer alianzas público-privadas, cada uno asumiendo un rol y un riesgo, digamos, apropiado, pertinente y oportuno, con un problema enfrente que es necesitamos ver más jóvenes empleados. Eso es el problema. Y con una mente abierta. Sí. ¿Cómo hacemos para no satanizar, llamémoslo así, el que pueda trabajar el sector público y el sector privado con un objetivo real? El objetivo real es que las personas jóvenes que no tienen un empleo logren empatar con lo que el mercado está buscando y que el mercado encuentre en lo que Empléate y el resto de programas que el país tiene que buscan justamente ese mismo objetivo, encuentre dónde está el nicho para contratar a una persona que cumpla las características. Eso para el país es un beneficio, para las personas es un beneficio, o sea, todos ganan. Sí. ¿Verdad? Y pero agregar ahí, y también devolviéndonos al tipo de problema que tenemos nosotros en Costa Rica, que no es un tema de generación de empleo de vacantes, es un tema que los jóvenes no están conectando No, con es las para llenar vacantes esas que vacantes. no se están llenando, pero sí están existiendo. Hay otros países que de vuelta no generan las vacantes, entonces es un problema de oferta laboral, ¿verdad? Y de pronto también ni tienen las instituciones, entonces están en otra etapa del problema. Nosotros estamos, yo quiero decir, en la última milla, que es, tenemos todo y solo faltaba llevar a los chicos a esas vacantes que se están creando.
pero quería poner en perspectiva de que por qué es que este modelo calza bien en Costa Rica en este momento con este contexto. Porque estamos en un país que no genera vacantes, pagar por resultados en talento humano no es la solución, hay que ir a generar empleo. Bueno, y entonces quiere decir que uno de los principales protagonistas dentro de todo este modelo de pago por resultados termina siendo el centro de formación, porque tiene que cambiar su metodología de trabajo en apostar por la formación de estas personas bajo un modelo donde se le va a ir inclusive reconociendo la formación, el finiquito de esa formación y además luego un reconocimiento por inserción y por permanencia de esa persona. Entonces, ¿cómo esto modifica el esquema actual con el cual trabajan los centros de formación? Mau. En nuestro caso, es empezar a dejar de ver cómo lleno pupitres y grupos y empezar a ver cómo coloco muchachos y muchachas en empleos formales. Es un cambio de mentalidad. No es qué tan rápido lleno yo un aula, es qué tan rápido lleno yo mi talento en una empresa. Es diferente, es una actividad diferente. De hecho, hay algún centro de formación que ha cambiado su lenguaje y ha empezado a decir, yo no tengo profesores, yo tengo entrenadores. Yo aquí no los estoy formando, los estoy entrenando para el mercado laboral. Y creo que ese cambio de palabra y ese cambio de mentalidad creo que es el que estamos buscando. Ahorita que decís esto, me trae a la mente, digamos, como el fútbol, digamos, que es un deporte que aquí en Costa Rica, pues de pronto no son buenas épocas en el tema, pero sin duda alguna creo que es de fácil lectura para la gran mayoría de la población. Y estos son como las ligas menores, ¿verdad? Entonces es mucho más estratégico tener X cantidad de muchachos y muchachas en esas ligas menores buscando que lleguen a primera división o que lleguen a jugar en el exterior eventualmente, a tener infinidad de muchachos y muchachas llenando las canchas sin necesidad de tener una visión estratégica de colocación a futuro en ese máximo nivel o en el exterior. Es una analogía que creo yo que podría funcionar para esto. Entonces, ¿qué se podría empezar a cuestionar el centro de formación a partir de este cambio en su forma de funcionamiento, Yindra? Que ya no es la palabra capacitación lo que ellos ofrecen como servicio, es un servicio de formación para la empleabilidad, es una ruta completa de atención de una persona que inicia con la identificación de una necesidad en el mercado, que justifica una vía de atención para luego acompañarla y llevarla a eso que identifiqué en el mercado. O sea, es un servicio completo e integral que le tienen que dar a una persona y no solamente verla por un periodo de tiempo sentado en el aula, sino es todo lo que implica eso que están haciendo. ¿Cuál es el acercamiento que se tiene entonces? Por ejemplo, si yo fuera a un centro de formación y digo, puña, este modelo creo que me interesa, pero ¿cuál es el abordaje entonces que realizan ustedes con el centro para empezar a trasladarle todo esto y que entonces yo me empiece a cuestionar mi funcionamiento actual para ponerlo a disposición del modelo de pago por resultados? Esto ha pasado por todo un modelo de sensibilización, llamémoslo así, Ajá. por un aprender qué es lo que no estamos haciendo y qué necesitamos hacer para llegar a ese fin. O sea, Y no es nada, ustedes me dicen, Bernal, usted está haciendo esto y actualmente eso que usted hace no funciona para el modelo de pago por resultados. no precisamente. ¿Ok? Es decírselo sin decírselo, porque no es que están haciendo algo mal. Realmente formar es la función que siempre ha hecho un centro de formación y para eso se creó, para capacitar a una persona que Ujú. llegue y paga por un curso. En este caso, lo que le estamos diciendo al centro es, abramos un poquito la mente y veamos un servicio un poco mayor. Si definimos una temática o un curso específico que yo como centro voy a incorporar en mi oferta, ¿por qué definí eso? Porque hice una investigación de mercado. Es básicamente lo mismo que pedimos acá, una investigación de mercado para que diga qué le voy a dar a este grupo de personas. Y aquí no es únicamente ofrecer un servicio y que una persona venga y se capacite, sino hagámoslo un poquito más arriba. Es una persona que vio un curso que yo estoy ofreciendo y se matricula, ese es mi servicio normal. Acá quiero que yo identifique personas que con esta capacitación puedan llegar a ese punto que identifiqué en el mercado. Entonces los convierto en un actor activo dentro del ecosistema y no un actor pasivo que ofrece un servicio, sino un actor que realmente está propiciando que ese servicio que ofrece tenga un objetivo muy claro y medible, que es la inserción de la persona. Mau, en los pilotos que ustedes desarrollaron, ¿cuánto tiempo le demoró al centro de formación entender el tipo de esquema que ustedes estaban desarrollando? Al inicio fue un tema de negociación y del costo y del valor. Y después durante el proceso entendieron tarde lo que había que hacer. Porque a falta de 2, 3 meses de la grabación y de comenzar a ver a dónde tenían que colocarlos, pues es que salieron a ver a dónde veo y dónde me los contratan a esos muchachos.
cuando dijimos eso se tenía que hacer desde el puro inicio, desde que Claro. presentó el plan de trabajo. No es que usted improvisa en la última milla. Es que esta carretera tiene que estar armada desde el puro inicio. Y eso es algo que ningún centro todavía ha terminado de entender. De que esto es una carretera. No es una milla en un punto y que yo puedo improvisar y me va a salir bien. Porque ya sabemos y nos hemos dado cuenta, no sale bien, no colocan más de 5 personas. Estoy pensando que esto también impacta no solamente para el fin específico del modelo de pago por resultados y la población a la cual apoya, ¿verdad? O promueve, sino también al resto de la población, sea universitaria o estudiantil de ese centro de formación, porque entonces también cuestiona la vinculación que tiene el centro de formación con el sector empresarial, ¿verdad? Y yo no puedo ofrecer una malla curricular que no está alineada con la necesidad del mercado, ¿verdad? Entonces también me obliga a mí como centro de formación a ir a tocar la puerta y a decir, hey, ¿qué están necesitando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿me puede dar unas últimas actualizaciones con respecto a X sector? ¿Verdad? Y entonces hace que la vinculación entre el sector empresarial y el centro de formación tiene que ser cada vez más íntima, ¿verdad? Más cercana todavía, para que después puedan venir a ustedes y decirles, sí, yo le puedo garantizar que el modelo de pago por resultados va a funcionar porque tengo una vinculación, esa creo que es una palabra correcta, íntima con el sector empresarial. Y aquí esto es importante, digamos, la figura de un centro de formación empleate no existe. Es un centro de formación acreditado o avalada por la instancia competente, que uno de todos los servicios que ofrece es trabajar proyectos empleate en el esquema de pago por resultados, pero tienen un servicio que funciona, es su negocio. Ellos ofrecen ese servicio, entonces en la medida de que aprendan a hacer esto mejor, como usted lo decía, se van a ir acomodando el otro servicio que ellos ofrecen para que se adapte a esto. Si mi objetivo es ofrecer una capacitación o una formación para una persona que por alguna razón quiere llevar esta capacitación, no sé, quiero un título para guardar en una gaveta, lo quiero con un objetivo, sea un proyecto empleate o no sea un proyecto empleate. En el caso de empleate, la única diferencia es por la condición de la persona, posiblemente necesite un apoyo, en este caso del Estado, para que pueda costear este servicio. Pero habrán personas que pueden costear este servicio por otra vía, por sus propios medios o por otra forma, pero buscan exactamente el mismo objetivo, colocarse. Entonces, en la medida de que el centro de formación logre aplicar todos estos conocimientos que va a ir adquiriendo de qué es lo que necesita el mercado, qué le tengo que dar a una persona para que realmente empate con lo que el mercado está pidiendo, también mejora su negocio porque ofrece un servicio mucho más competitivo. Sí, va a hacer el centro de formación más fino. Más potente. Sí, potente. A mí me gusta como qué fino que es, ¿verdad? Haciendo lo que hace, ¿verdad? Ya no solamente remendó el tubo y para que el agua corriera, sino además que lo hizo como que no dejó ni un grado de rastro, precisión. ¿verdad? Ajá, lo hace más preciso, Exacto. lo impulsa, lo hace preciso. Eso creo que también es un llamado de atención a que los centros de formación, si no están alineados con esa forma de pensamiento en la ejecución de lo que hacen, pues que lo hagan. A través del modelo de pago por resultados, el centro de formación también, entonces se acredita, recibe una acreditación para poder ejercer este modelo. ¿Y cómo funciona ese procedimiento de postulación o qué hay de por medio? No a través del modelo de pago por resultados se acredita. Es un requisito, de hecho, que el centro, en el caso nuestro, esté acreditado. Lo que obtiene es una experiencia en un modelo muy específico y, como dice usted, mucho más fino, con una labor que no solamente pasa por la capacitación de una persona, sino por la atención completa de una persona. Por eso, pero sí se certifica con Empléate, entonces, para poder aplicar este esquema. No se certifica porque lo que nosotros hacemos es eso, sacar una contratación. En el sector público uno monta un pliego de condiciones, es un que quiero. El cartel. Exacto, que es un cartel. Ajá. Se publica en SICOP. Los proveedores que ven este servicio publicado en SICOP ofertan. Se hace un proceso de análisis de ofertas y se selecciona a los N candidatos que se definan para esto y se les adjudica un contrato con una duración específica. Yeah. Una vez que lo tienen adjudicado, tiene un servicio constante. En este caso, que dar el Estado es según demanda, porque es dependiendo de la cantidad de encargos y cantidad de personas que se atiendan. Y durante esta etapa, entonces, ¿qué gana el centro de formación? En una siguiente contratación tiene una experiencia en un modelo específico. Y como Mauricio lo decía, no es solamente Empleate quien lo está haciendo. Procomer ya se está sumando al barco. Entonces, lo que logró hacer con Empleate termina siendo una ventaja para una contratación que eventualmente Procomer saque. Si más adelante lo hace Lina o lo hace otro sector que
puede no ser solamente educación, sino algo diferente a educación, donde de alguna forma la experiencia en un esquema de pago por resultados le llegue a dar una ventaja para decir, yo ya sé hacer esto, yo ya entendí la lógica de un servicio integral de atención de una persona en este caso. Sí, sí, termina siendo el modelo de pago por resultados un modelo flexible para alinearse con cualquier necesidad específica que se quiera atacar de pronto, ¿verdad? Y donde el mismo esquema le dé esa confiabilidad al trazo de inicio y fin de una persona. ¿Por qué empleo formal? El empleo formal es el que cotiza a la bolsa que financia estos programas públicos, digamos, o nacionales de empleo. Y hago la consulta porque eventualmente es uno de esas métricas, o es una de esas métricas más relevantes dentro del modelo, Sí. ¿verdad? Entonces, contanos. Sí, es que el Empléate en su mayoría está financiado por FODESAF. El INE y Procomer tienen una alianza y un convenio entre ellos para alimentar de talento humano al sector exportador y cada vez ser más competitivos. Y estos dos bolsillos de INE y FODESAF son financiados por nosotros, los empleados formales. Entonces es únicamente lógico decir, vamos a crear más personas que conecten con esos empleados formales, que contribuyan a estas bolsas para que cada vez haya más oportunidades y cada vez haya más inversión. Como decía, ese ciclo virtuoso de valor público. Si le apostamos a la informalidad, que la informalidad no necesariamente significa precario, significa informal, significa que es una persona que no está contribuyendo a ese sistema. Y no es por lo que queremos apostar. Queremos apostar por personas que contribuyen a este sistema y hacen a este país más competitivo. Mau, háblanos un poco ahora de la implementación de estas becas, porque ese fue el plan piloto que ustedes ejecutaron. ¿Cuántas becas se asignaron? ¿En qué tiempo? ¿En qué tipo de formación? Hacernos un bosquejo de ese escenario. Sí, aquí Gina me puede ayudar muchísimo a complementar el por qué se escogieron, porque también fue mucho la lógica del ministerio diciéndonos, nos interesan estos 3 grupos. Fueron 3 grupos de 30 estudiantes cada uno para un total de 90. La cantidad de grupos o la cantidad de personas por grupo, entendemos nosotros, es porque un grupo de 30 personas para un centro de formación es un grupo manejable. Es un grupo flexible, es un grupo en el que puedo experimentar y digamos, navegar esto a mi favor. Entonces era una cantidad de jóvenes que, digamos, iban a invitar a la apertura a decir, me apunto, ¿no? Entonces, y 3, para que se complementaran, digamos, tanto regionalmente como en formación. Entonces, tuvimos 2 centros en la región central o en el Gran Área Metropolitana y tuvimos un centro en la región norte, fuera del Gran Área Metropolitana. La formación de la región norte fue relacionada con el sector hotelero y turismo para que terminara la formación justo cuando iba a iniciar la temporada alta de contratación en diciembre. Y las 2 de la región central tenían más que ver con servicios y conectar con empresas, digamos, de servicios, tanto multinacionales como locales. Entonces, donde hay una buena cantidad de empleo y una buena cantidad de vacantes en la región central. Entonces, dijimos, eso es una ruta hacia un empleo que ahí está clara. Servicios contrata casi que en todo momento del año y la de turismo o hotelería va a terminar en un momento en que va a empezar la contratación de los hoteles en zona norte. Entonces, digamos, ese marco lo brindó el Ministerio de Trabajo. Ese diseño lo brindó el Ministerio de Trabajo. Lo que le hizo la fundación, que eso sí nos tocaba a nosotros, es, bueno, ve a ver cómo va a contratar eso. Entonces, nosotros nos apoyamos de una firma global que se llama Social Finance, que se dedica a hacer esto a nivel mundial. Les dijimos, hey, quiero hacer esto en Costa Rica, ¿cómo lo hago? Entonces, nosotros recibimos asesoría técnica de esta firma y nos ayudó a hacer los primeros 3 contratos de pago por resultados a nivel privado en Costa Rica y lo hicimos en tan solo 5 semanas. Porque una de las cosas que pasa, que es muy interesante en Costa Rica, es pasamos de no tener una conversación a tenerla y la quiero ya, ¿verdad? Quiero el resultado de una vez, quiero arrancar de una necesito esto ya. Entonces, digamos, teníamos el tiempo en contra. Entonces, en 5 semanas logramos tener los primeros contratos, digamos, a derecho privado, bien hechos, digamos, y más o menos, pues, calibrados con esta lógica, que yo creo que podemos entrar en detalle de qué significa pagar por resultados ya en temas de formación y talento de empleo, sí, claro. Pero esto fue mucho guía y liderazgo del Ministerio de Trabajo. Nosotros fue que nos dieron el qué y el cómo lo desciframos nosotros, porque esto de Social Finance, pues sí fue algo, digamos, que nosotros trajimos a la mesa para no hacerlo solos. En el contexto de tiempo, digamos, todo este proyecto empezó para finalizar en 2024, entiendo yo, la puesta de los pilotos, para ahora, a partir del 2025, empezar en todo este traslado hacia la gente del Ministerio de Trabajo y poder empezar a ejecutarlo ya en presupuesto 2026. ¿Lo entendí bien o hay algo que corregir en esa línea de tiempo? A ver, fue una mezcla de todo.
porque teníamos que hacer los pilotos privados, como dice Mauricio, en un tiempo corto, porque recordemos que había un complemento que se le daba a esas personas de la ayuda económica para cubrir los gastos adicionales, y eso se tiene que enmarcar en un periodo presupuestario del Estado que va de enero a diciembre. No trasciende el siguiente año. Entonces había que acomodarse los tiempos. Pero no podíamos esperarnos desde el sector público a hacer el proceso de diseñemos un modelo que se aplique al sector público con un contrato en SICOP que se adjudique a proveedores al mismo tiempo. Entonces fue como una mezcla de las dos. Ustedes vamos probando por aquí y vamos construyendo el escenario nuestro para que en el tiempo que logremos sacar la contratación y se adjudique para poder empezar a ejecutarla, estemos en un momento. La nuestra se adjudicó y logró empezar, digamos, el proceso en junio del 2024. Ya en ese momento teníamos pilotos de Caricaco que habían empezado desde el 2023. Los primeros de ellos empezaron en 2023 y empezamos y seguimos trabajando en el 2024. O sea, nunca paramos como que hago esto y me espero a tener resultados para seguir. No podía porque si no se alargan demasiado los tiempos. Muy Y bueno si lo también. largamos, nunca sacamos esto. Entonces hay que empezar probando, haciendo los ajustes que se pueden en el camino de lo que ya vamos identificando y probando a ver qué nos funciona mejor. El primero, como decía Mauricio, fue una zona segura. Fue una zona en la que ya sabemos el comportamiento de la colocación laboral, ya sabemos que va a haber posibilidad de colocación en el lugar donde lo estamos habilitando, en el momento en que lo estamos habilitando y en la materia en que lo estamos habilitando. Ahora veamos la actividad de atención de estas personas en esta ruta de intervención que también le estamos haciendo partiendo de una zona segura. Y veamos a ver si replicamos esto a un contrato ya en el ministerio donde no hay una zona segura, es un escenario un poco más incierto, donde no lo estoy dando en qué momento y qué, sino le estoy diciendo un modelo que voy a medir una ruta de intervención, pero sin decirle exactamente en qué momento y a dónde va a colocar a las personas, sino dándole un escalón más arriba para ver qué tan nos iba y probemos los resultados de este versus cómo nos van yendo en este para ver a dónde está funcionando mejor y para la siguiente interacción qué cambios hacemos. Una contratación en el sector público de este junio que les menciono del 2024 para atrás, habían como 12 meses más. Wow. Para llegar a un punto en el que se adjudique y empiece a trabajarse. Y la ruta de intervención completa de estas personas eran 14 meses. Entonces empezó en junio del 2024 y terminó en octubre del 2025, más o menos, Okay. cumpliendo con todas las etapas. Pero si nos hubiéramos esperado a que todos los pilotos privados terminaran, estaríamos apenas sacando en el 2025 la contratación de estos 12 meses que ocupábamos para lograr adjudicarla y empezar a hacer el trabajo. Se alargan demasiado los tiempos. Sí, y ahora entonces sí estábamos más o menos bien en la línea del tiempo. Nada más faltaban esos mínimos detalles. Pero entonces ahora 2026 ya espera arrancar en pleno con presupuesto alineado a cómo ustedes lo manejan dentro del ministerio en la implementación de este modelo de pago por resultados, ¿correcto? Sí, ya 2026 es el modelo que hicimos en una contratación menor, se llama en el sector público, una contratación más pequeña con un tope de presupuesto. Pasamos a una contratación mayor donde tenemos ya mayor cantidad de proveedores, pasamos de 3, que eran los originales, a 12 proveedores en una sola contratación, sin un techo de presupuesto, sino una ejecución que puede durar hasta 4 años, Muy bien. que nos permite tener varios, se llaman encargos. Cada vez que empieza una ruta es un encargo. Nos permite tener varios encargos. La primera que sacamos era un solo encargo. Con uno solo por cada proveedor se ejecutaba el presupuesto techo que teníamos. Entonces es como, volvemos a lo mismo, es subir como otros 2 escalones de, ok, esto ya funciona acá, le aprieto esas tuerquitas, hago una contratación por más tiempo, aumento la cantidad de proveedores, la cantidad de presupuesto y la cantidad de tiempo y hago otra. Sí, sí. Y después de eso viene otra contratación de lo que dejé por fuera de porque es un escenario distinto, porque es una temática distinta, otra contratación. O sea, no podemos parar, hay que ir como sacando una y otra. No esperarnos a que ya saque una y me espero y dentro de 3 años vuelvo a empezar. Sí. No se puede. Sí, si fuera un vehículo, empezaron con un carrito básico y le empezaron a meter asientitos de cuero, le pusieron un volante distinto, halógenos, Algo así. inteligencia artificial, y ahora ya está hecho un bólido para salir a la pista y empezar a jalar a toda esta gente para que pueda eventualmente ocupar estas plazas. Hablemos de indicadores para ahora sí entonces desmenuzar un poquito ya el modelo, porque creo que construimos una parte contextual muy interesante y para poder ejemplificar de qué se trata el modelo como tal. ¿Cuáles son las métricas que entonces mide el modelo de pago por resultados? Sí, eso no lo sabíamos, ¿verdad? No. En el 2020 sabíamos que queríamos pagar por resultados en empleo, pero bueno, ¿cómo se hace? Entonces, hay varias formas de hacerlo.
Pero en empleo, en formación para el empleo, hay que cumplir quizás una regla para que realmente sea pago por resultados. Y es que la parte de la formación o de la grabación o la obtención del cartón, como decimos nosotros, no sea el 100% del pago. Ok. Eso hay que partirlo y decir, ok, no, inicia en cero y más bien vamos a ver qué peso le damos a eso. Eso es una actividad. Eso es un resultado intermedio, eso es un producto, eso es un paso, exacto, como Ok. le queramos llamar. Pero eso no es el objetivo no es el cartón, ¿verdad? Entonces, eso de que ahorita se paga el 100% por eso es pasarlo a cero. Y después hay que introducir los dos indicadores de resultados que tienen que estar en la mesa, que es obtener un empleo formal Ujú. o la colocación de una persona en un empleo formal. Y el último y el quizás el más importante es que esa persona retenga ese empleo formal o permanezca en ese empleo formal a 3, 6, 12, 18, 24 meses. Y voy a interrumpirlo ahí. Pegado a eso, con los objetivos que Empléate tiene es la inserción laboral de la persona, consigue un empleo. Ajá. La movilidad social es la persona permanece en su empleo. No me devolví a una etapa en la que estoy desempleada y sigo estando en una condición de vulnerabilidad porque no tengo un empleo si ya le dimos una atención que la llevara a este punto. Y no significa que no pueda pasar, pero el objetivo es atendí a la persona, le di las herramientas básicas para que lograra una colocación y después puede permanecer en ese o cambiar, pero ya no volví al escenario uno en el que no tiene un empleo y no tiene herramientas. Ujú, ujú. Nada más, hablando un poco de la paréntesis ahí también, frenemos el carro un segundo. ¿La población cambió? O sea, ¿varió la población a la cual se intentaba atacar con esto o se mantiene? Sigue siendo la misma población, lo que estoy cambiando es la forma en que atiendo a esta población, Claro, sí. entendiendo sus necesidades y a dónde la quiero llevar. Ok, ok. Entonces, estos dos son los indicadores que tienen que estar en la conversación, que antes no estaban, de manera muy intencionada, digamos, y directa. Entonces, eso hay que ponerlo y ponerle, digamos, un valor a eso. ¿Cuánto vale una persona colocada? ¿Cuánto vale que una persona retenga el empleo? ¿Verdad? Entonces, esta es la primera parte, digamos, de empezar a pagar por los resultados. En el caso de empleo son estos dos resultados. Cualquier cosa es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Y sobre todo la última, que la persona permanezca en una condición que le permita navegar el mercado laboral a su favor. Todos saben que lo importante del mercado laboral es la experiencia laboral, no de que yo estoy un día o no en una empresa. Yo estuve 24 meses en una empresa, tuve un rol en esta empresa y agregué valor de esa forma en esta empresa y por lo tanto lo puedo hacer quizás en otra o en otro puesto dentro de la misma. Navegar el mercado laboral a mi favor. Entonces, esta última es la más importante realmente. Pero antes de eso me tiene que contactar. Entonces, por eso la colocación laboral era la que tenía que aparecer en la foto, digámoslo así. De ahí hacia atrás, era básicamente empezar a hablar un lenguaje de los centros de formación a decir, ok, ustedes lo que hacen es capacitar. Perfecto. Entonces, te voy a pagar por la capacitación, porque eso tiene también un valor. Y además un costo para ellos como operadores, tiene un costo. Entonces, Claro. hay que reconocer ese costo. Y pusimos un paso inicial que creíamos nosotros iba a lograr amarrar todo y esto obviamente de vuelta con el apoyo Social Finance y después el BID lo llevó a, o sea, esto se llevó, todos teníamos hablando el mismo lenguaje. Entonces no es que descubrimos el agua tibia. Y lo que hicimos al inicio fue poner un indicador de convocatoria o decir un perfil de entrada. Es decir, me vas a dar un plan de vuelo de a qué perfil de entrada vas a recibir, cuál va a ser el perfil de salida y por qué es que va a conectar con un empleo. Porque vos has visto que cuando sale una vacante, ponen los requisitos. Entonces uno sabe más o menos que para que una persona sea competitiva con algún puesto, tiene que cumplir con esos requisitos. Y lo que pasa con la población de empleados es que cuando inician no tienen esos requisitos, les hace falta parte de esos requisitos. Entonces, enséñeme la ruta a que esta persona, digamos, sea empleable, posteriormente que la contraten y posteriormente que retenga el empleo. Entonces, esa primer métrica de convocatoria o de plan de vuelo fue muy importante también agregar, además de la capacitación, porque le invitamos a los aliados o a los centros de formación a decir, vea, usted tiene que tener algo muy claro hacia dónde usted está yendo. Esto no queda a la deriva, esto no es ahí lo improvisa, esto es, Bernal va a entrar aquí con este nivel de inglés, va a salir aquí con un mejor nivel de inglés y lo van a contratar. Y así va a tener 30 Bernals, ¿verdad? Pero Entonces, es interesante porque también eso pone a prueba no solamente el modelo de pago por resultados, sino el modelo educativo de cada centro, ¿verdad? Porque, digo yo, no sé, yo también tengo una experiencia previa a toda esta área de comunicación trabajando en centros educativos o formativos y evidentemente cada uno a nivel comercial siempre sale a decir
soy la mejor, ¿verdad? Soy la mejor opción, pero eso se cumple en el momento en el que esa persona obtiene la inserción laboral. Y luego esto mismo que ustedes están diciendo, y mantiene esa posición laboral durante X cantidad de tiempo. Entonces ustedes no solamente están poniendo sobre la mesa un modelo para bien de la persona que está siendo beneficiada, sino también que puede hasta testear inclusive los modelos educativos de cada uno de estos centros. Sí, correcto. Y el Aunque reto, no sea el objetivo primario, lo entiendo. no, Pero, pero es un objetivo importante y es pero, parte pero, de... pero yo viéndolo desde afuera, yo digo, puña, voy a valorar si este es el centro que formó a esa persona. Ah, entonces es cierto lo que dicen. Sí, Digo. correcto. Y ahí el reto principal, pero como para cerrar en esto, es que esa operación para ese centro de formación los iba a testear tanto en su calidad, pero también en sus costos. ¿Cuánto le costaba realmente llevar este proceso? Y obviamente era más costoso que solo capacitar, porque tenés que hacer más pasos, tenés que meter más horas para que esas personas pues naveguen toda esta ruta. Entonces nos puso el reto a nosotros importante como pagador de resultados de decir en cuánto valorizo este contrato para que al centro de formación le parezca apetitoso, digamos, o le genere un incentivo a participar de este contrato. Y hay que generar un balance porque tenés que encontrar un punto en donde si ellos no entregan el resultado y no se desempeña bien y los testeaste y no te rindieron, ojalá ganen un poquito menos de lo que están acostumbrados a ganar como para castigar, digamos, de que no tuviste un buen desempeño, pero a partir de un cierto punto en las metas de colocación, que más bien empiecen a ver más dinero entrando a la bolsa por algo que no están acostumbrados a recibir, digamos, tanto dinero. Claro. En perspectiva, tenés que generar un premio financiero y valor financiero a un costo que ellos están asumiendo, digamos, de entrada o digamos a priori o a riesgo. Entonces, había que encontrar ese balance en la primera iteración y eso fue, creo yo, parte de los grandes aprendizajes que logramos transferir porque lo hicimos la primera vez. Entonces dijimos, no, eso no estuvo tan bien calibrado. Toca que ustedes lo hagan mejor. Entonces, eso sí fue algo que la fundación al hacerlo primero no lo hizo genial. Había áreas de mejora en esa balanza y creo que el ministerio lo pudo ver y lo agarró y lo mejoró. Y aquí la parte importante es, no es solamente que también el centro de formación sabe dar la parte técnica. Para que una persona sin experiencia laboral, en muchos de los casos, logre conseguir un empleo y permanecer en él, no es solamente que se pasen muy bien la suma de 2 más 2. Es que sepa cómo decir, es que 2 más 2 da 4 y ¿por qué no da 5? ¿Por qué no da 3? Esos tiene muchos nombres, se llaman habilidades para el trabajo, habilidades blandas, habilidades socioemocionales, N cantidad de nombres, que es algo que muchos de los centros de formación no estaban acostumbrados a dar porque se ve algo como innecesario, como que la persona debería tener y no precisamente. Es la razón por la que una persona en muchos de los casos consigue un empleo o lo mantiene. Esas habilidades requieren un perfil distinto en los centros de formación, una incorporación de temáticas, currículas, actividades dentro de lo que le están enseñando a la persona, que no es solamente la parte dura del aprendizaje, que se tiene que incorporar y que ya en la etapa en la que estamos, todos los centros han coincidido en esto ha sido el factor trascendental para que logremos permanecer con esas personas en el modelo, en la ruta de intervención completa, para que logremos colocarlos, para que las personas permanezcan. Entonces, ellos solitos se han dado cuenta, sin que les digamos qué es lo que hace falta para atender a una persona que es nuestro objetivo y lograr que esa persona consiga un empleo. Que no pasa únicamente porque el profesor esté al frente de él y le enseñe una materia y asuma que la persona la entendió, sino que realmente se asegure que la persona va orientada hacia conseguir un empleo y permanecer en él. Y que es muy distinto estar en tu casa, estar en una escuela, estar en un colegio, a estar en un lugar de trabajo donde tenés que seguir normas, donde hay formas de hacer las cosas, donde tenés un horario que tenés que respetar, tenés un jefe al que tenés que seguirle órdenes, tenés un procedimiento que tenés que seguir. Todo esto se tiene que aprender y eso es una reprogramación de su cerebro, de que vos haces una actividad que no hacías antes o que estabas acostumbrado a hacer de una forma distinta, que solito tu cerebro se va dando cuenta de que no es por la izquierda, sino por la derecha. Para poner un ejemplo, es por aquí que tenés que ir haciéndolo y conforme va pasando el tiempo lo vas haciendo mejor. Ahí yo pienso también en el cambio de mentalidad. Lo rescatábamos antes con la participación del ministerio en la propuesta que ustedes hacían, pero también el cambio de mentalidad del lado de estos centros, ¿verdad? Porque, y yo lo ponía más desde el punto de vista comercial, ahí como, jajaja, vamos a ver si realmente dicen lo que son, ¿verdad? Y, o sea, va a formar parte de...
pero inclusive es convertirse ellos en un es que es casi un modelo de inversión ángel, digamos, porque hay un capital de riesgo de por medio, ¿verdad? Estoy poniendo mi formación, estoy poniendo mis instalaciones, mi equipo, mis docentes, bla, 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 y ahí va la lista. Mi reputación como Mi centro. reputación como centro y el pago de este contrato, que me puedes contar si es X en ciertos hitos del proceso de ese contrato o hasta un cierre cuando se da esa inserción laboral y después la permanencia, que nos lo podrías contar ahorita en la siguiente respuesta, pero me parece válido destacar que todos los centros que se han venido sumando tienen esa mentalidad ya puesta sobre la mesa también para que este modelo sea eficiente en Costa Rica. Sí, sí, y de hecho ahí discrepamos mucho de los colombianos, los argentinos, los europeos que han hablado de este modelo con nosotros, porque creo yo aquí Jindra y yo coincidimos en que en Costa Rica hay que hacer las cosas a la tica y tranquilos y despacios y con buena letra. Despacio porque precisa. Exacto. Y entonces uno de los errores que estamos de acuerdo en que no podíamos cometer es que de la noche a la mañana dijéramos el 100% es por colocación, el resto no te lo va a reconocer. Porque entonces nadie se apunta, porque eso es un modelo, pues que no, nadie se va a apuntar a eso. Y ahí voy a interrumpir, y mucho más difícil de explicar si tenés un modelo que tenía 12, 13 años de funcionar de una forma que después nada más apegues un switch y decís, ya no voy a hacerlo así, ahora solamente voy a pagar al final. Sí, La absorción de este modelo, la vinculación de actores necesarios iba a ser muy complicada. Sí, O sea, tienes que crear una rampita para que se sumen con vos. es una curva de aprendizaje en la que nosotros vamos a aprender de lo que están haciendo y ustedes van a aprender de un modelo completamente nuevo y los dos vamos ahí despacito. Exacto. Entonces, no podíamos hacerla a las malas. Teníamos que hacerla bien, digamos, como con buena nota. La parte de la permanencia también es como, bueno, eso está un poco fuera del control del centro de formación porque el muchacho ya está trabajando y, ¿verdad? Yo no voy a influir si retiene o no retiene el empleo, ¿verdad? O si se sale o no se sale del trabajo. Es algo que está fuera de mi control. Entonces, también, si poníamos el 100% en que permaneciera un empleo, es un contrato totalmente injusto, ¿verdad? Entonces era encontrar el balance a cuánto porcentaje le ponemos a estas dos métricas. Y creo que coincidimos de que estas métricas no podía ser el 50%, tiene que ser menos. Entonces hemos ido navegando en que están alrededor de un 30%, 35%, estas dos juntas, Okay. donde la de permanencia es la más baja en un 5, un 10%. Si estas dos juntas estás hablando de la inserción y la permanencia. La permanencia, Okay. correcto. Donde la colocación es la más pesada de estas dos, Claro. la que contiene 2/3 partes de estas dos, porque es la que es más inmediata en teoría de terminó, se colocó, ¿verdad? La permanencia a 3, 4 meses, pues eso ya es cuestión de él y queríamos que se viera como un premio adicional, como una cereza en el pastel. Claro. Y por eso le pusimos un 5, un 10% de esto y la colocación estuviera en un 20 y pico, 35%. Estoy hablando así tan a grandes rasgos porque obviamente cada contrato va a ser diferente, cada negociación va a ser diferente, pero más o menos los barrios en este momento están aquí. ¿A qué tenemos que llegar? A que sea un 50 y 50 lo más pronto posible. Que el 50% es la colocación y la permanencia y el otro 50% es lo que vos haces a riesgo, digamos, como centro de formación ángel. Exacto. Pero bueno, no estamos ahí, estamos en menos. Entonces, está oscilando entre un 40%, digamos, un 35%, estas dos métricas juntas. El otro gran pago es el de la capacitación, porque es el que pues tenés aulas prendidas, tenés la luz prendida, tenés el profesor ahí. La capacitación es la parte que genera costo. Entonces, eso lo entendemos y entonces es la parte que digamos que es el mayor peso en este momento. Creo que solamente esta parte está pesando un 40%, esta primera parte. O un 45% inclusive. Y la primera métrica, la de plan de trabajo o la de la convocatoria o la primera, es un 10%. La idea es como, ok, esta es la primera cereza en el pastel, esto es como, aquí está el pagador, te quiero pagar una primera transferencia por presentar algo, digamos, simbólico, por así decirlo. Me enseñas que tenés un plan de trabajo, me enseñas que tenés el grupo, te pago y arrancamos. La capacitación, de vuelta, para no generar un riesgo de flujo, ¿verdad? En los centros de formación y tratar de vernos como buenas gentes, ¿verdad? Porque si somos muy garroteros, no se iban a apuntar, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es ese 45% más o menos de este pago, se paga el primer mes vencido de capacitación, que es cuando la clase está más llena,
¿verdad? O sea, cuando la exclusión y la deserción no se ha activado, digamos, en su mayoría. Y después de ahí no pagamos hasta que se finalice, hasta el día de la graduación. Entonces pagamos el primer mes vencido un porcentaje de ese 45-40%. Nosotros estamos pagando un 10%, digamos, del primer 10% de este 45%. Y después el otro restante lo complementamos o, digamos, o llenamos la diferencia el día de la graduación contra la cantidad de chicos que en efecto se graduaron del programa. Y esa es la lista que utilizamos para empezar a pagar por las personas que se colocan. Esto es un embudo. Los muchachos que inician, los que pagamos el primer mes, los que se gradúan, los que se colocan y los que permanecen son cada vez menos. Y eso es normal. Eso es normal, esto funciona así. Tienen que jugar a los números, los centros. Lo que uno hace es pedir un encargo, digamos, o una solicitud de quiero 50 personas colocadas en este empleo y en base a eso armemos, ¿verdad? Un programa, una ruta de trabajo que me lleve a 50 personas colocadas. Sí, y lo vas ampliando inclusive, como decís, embudo. Entonces decís, quiero 50, voy a necesitar meter más. Sí. ¿Cómo se le da la trazabilidad a esas personas? Porque decís, del primer mes hasta que esté graduado. Sí. Eso no pasa al siguiente mes, No. ¿verdad? Pasa en, no sé, N meses, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la trazabilidad para ver cómo va Juancito, digamos, después de su primer mes que ya está llevando la formación en ese centro, hasta su día de graduación? Esas son formas distintas, y como lo decía Mauricio, no hay una sola, No hay no es una fórmula mágica Ajá. de voy a pagar con esos porcentajes. En el caso del sector nuestro es un 100% es el total del contrato y ese 100% lo vamos partiendo en porcentajes dependiendo del grueso de las actividades. Efectivamente, de momento, las etapas del objetivo final, que es la colocación y la permanencia, tienen un porcentaje menor. No significa que siempre va a seguir así, pero de momento es un porcentaje menor porque digamos que es la actividad nueva que estoy midiendo. Claro. Y que estoy sometiendo al ácido porque está ligada a un pago. La actividad que ya hemos hecho y que lleva un grueso de tiempo invertido y recursos invertidos es la colocación de las personas porque es constante. Claro. En el contrato se estableció un mínimo y un máximo, un mínimo de 150 horas y se le dijo, y de esas 150 horas, 50 mínimo tienen que ser de habilidades para el trabajo, habilidades socioemocionales. Ese es su piso, su base. De ahí para arriba todo lo quede genial siempre y cuando no supere los 4 meses de la etapa de formación. Si bien es una formación muy corta, muy puntual para un puesto de entrada. Antes de eso, tiene una etapa de perfilamiento, o sea, de una lista de personas que pasan por los filtros de condición socioeconómica, de rango etario, lo que está establecido vía decreto, que literalmente es una revisión de una cédula, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Pasa a una etapa de perfilamiento, que ya es una etapa más cercana, ya es centro de formación con la persona validando si el perfil de esta persona en este periodo de formación puede llegar a ser concordante con lo que identificaron en el mercado. Si estoy a demasiados años luz de llegar a este punto, en tus 4 meses no va a ser suficiente, necesito un poco más de tiempo, no es este tu proyecto. Puede ser que tenga un perfil mucho más alto, entonces veamos a ver qué cosa le tengo que mejorar y hago algo muy diseñado para esta persona. Esa parte es muy importante, no está ligada a un pago, pero es trascendental para que esto y esto funcione. Y entonces había que pagar la formación porque viene arrastrando una actividad anterior que es el perfilamiento, que también requiere tiempo y recursos para que se haga bien. Y la etapa de la capacitación, que en nuestro caso la partimos en 2 etapas, en 2 pagos. Uno al primer mes, porque ya teníamos una estadística de deserciones. En nuestro caso como programa, las deserciones, los picos de deserción se dan al inicio, el primer mes y al final, por distintas razones. Evidentemente en el medio también se me va una que otra persona, pero los 2 picos son acá. Entonces medimos al primer mes, a ver, de las que empezaron, cuántas llegaron, y al final, de la meta, cuántas alcanzamos, porque eso depende de un pago. Y antes de la etapa de perfilamiento hay un plan de trabajo, le llamamos. Es, ok, usted tiene un contrato adjudicado, usted tiene una necesidad de llevar personas a la colocación laboral, usted tiene una libertad de a dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer y en qué temática lo va a hacer, pero dígame qué va a hacer. Pongámoslo en blanco y negro, ¿qué va a hacer? Ese era el pago contra un documento, contra poner las reglas del juego de qué voy a hacer con esta persona y yo como programa estar seguro de qué va a hacer con esta persona. ¿Ok? No significa que nosotros le vamos a decir no, esto no. Habrán algunos temas que vamos a medir y pongo un ejemplo, si me dice dentro de la currícula vamos a dar manipulación de alimentos, ya sabemos que esto requiere un requisito de acreditación con una instancia específica que es el INA y que si no está acreditado directamente no van a poder dar el curso y tampoco las personas van a obtener el carnet, que es lo que ocupan al final. No puede Entonces, ejercer. solo usted está acreditado, sí, check. Lo puede dar, lo va a coordinar con el INA, sí, check. Ok. Pero hasta ahí. El resto, usted identificó que se necesita en el mercado.
Para nosotros era decir, ok, entregó su plan de trabajo, hacemos un pago. Se verificó que todo esté, hacemos un pago. Vamos a la etapa de perfilamiento, que en el caso de la contratación nuestra eran 2 meses para esa etapa de perfilamiento, hasta que llegamos a una lista final de personas. Sabiendo nosotros que se establece una meta de cantidad de personas que se tienen que alcanzar al primer mes y al final de la capacitación, hubiese sido muy injusto decir, si su meta son 260 personas, usted solo puede vincular 260 personas, sabiendo que va a haber una deserción, porque ya entrarían perdiendo. Entonces les dijo, ok, 260 personas es su meta, pero le permito incluir un 30% más de personas. Si usted no lo quiere aprovechar, es su decisión. Si usted solo quiere un 20%, también es su decisión. Su tope es un 30% más, porque sabemos que ya hay una caída. Pero le doy la oportunidad de que alcance el 100%. Nuestro resultado fue, no todos alcanzaron el 100%, algunos no aprovecharon el 30%, algunos perdieron más personas y quedaron por debajo. Tampoco significa que no le pago. Le tengo un techo de lo que le voy a pagar si alcanza esto, pero si alcanza un porcentaje menor, le pagamos proporcionalmente por lo que alcanzó. Si egresa un porcentaje mayor, no le puedo pagar más del 100%, pero le pongo una estrellita en la frente. Y le hizo muy bien. Entonces ya tenemos una métrica de aprendizaje, se llama para nosotros, ok, están logrando retener muy bien a las personas, significa que o nuestro 30% está muy alto o podemos hacer grupos más grandes. Esos son datos que nos sirven para ir iterando en los siguientes encargos que saquemos. Después de que medimos este grueso de personas que pueden desertar en el primer mes, hicimos un pago y ahí le pusimos otra barrera más. Si estamos funcionando como programa en el marco del Sistema Nacional de Empleo y hay una plataforma país que tiene el Sistema Nacional de Empleo donde convergen personas con puestos de trabajo que necesito conectar, entonces sería completamente lógico que las personas sí o sí estén registradas en la plataforma porque esto les abre una ventana para colocarse. Entonces le decimos, ok, revisemos que las personas tengan que estar registradas y si no, ayúdele como una actividad más propiciando su colocación, que se vincule acá. Y aquí entran en juego las unidades de empleo y el que también el centro de formación está conociendo los servicios que el sistema ofrece, que también nosotros podemos medir cómo lo están utilizando. Llegaremos a un punto en el que ya las personas no entren por acá, sino entren por el Sistema Nacional de Empleo, por esta plataforma y se la vía de entrada. Entonces ya no les voy a verificar que estén, sino que ya están ahí. Ahora lo estoy haciendo al revés. Voy a hacer que se registren. Llegamos al final y volvemos a medir lo mismo. Tengo una meta. ¿Cuántas de las personas que estaban al primer mes, que fue mi último corte, todavía se mantienen? Si alcancé la meta, le pago el 100%. Si alcancé más, otra estrellita en la frente porque logró retenerlos por la etapa que seguía. Si alcanzó menos, se paga otro porcentaje de acuerdo a la cantidad de personas que llegaron. Hasta ahí, nosotros como programa llevamos un 81% del 100% del contrato. Si ven, era el grueso, pero son las actividades que más consumen. Si esta etapa la hicimos bien, debería de facilitarse de alguna forma el resto. Al final de la capacitación volvimos a medir si todos estaban realmente registrados en la plataforma. Y si no, ok, si usted no lo logró solito como centro de formación, metamos nosotros con el centro de contactos del Sistema Nacional de Empleo, hagámoslo al revés, no que usted los lleve, sino que el centro los llame y les ayude a ver qué les hace falta para completar el registro. Y hacen la vinculación. Pero esa fue una etapa nuestra. Después de eso les dábamos un periodo para que coloquen personas. En el contrato de la menor es 2 meses. En esos 2 meses podemos hacer 2 cortes. Al primer mes veamos a ver cuántas personas hay colocadas. Al final de los 2 meses veamos a ver cuántas finalmente se lograron colocar. Para eso se estableció una meta, como decía Mauricio, es el 100% terminan su capacitación, el 50% de este 100% de personas que se establecieron como meta consiguen un empleo. Ese es mi tope. De ahí para abajo, dependiendo de lo que consigan, se les paga. Y después se mide una última, que se midió, para nosotros era los 135 días después de que se colocó. ¿Qué buscábamos? Que la persona tuviera un empleo por 3 meses. ¿Por qué lo medimos a los 135 días? Porque podía existir una recolocación. O sea, yo entré a un trabajo 1, pero cambié por X o Y motivo de trabajo. Yo le permito que cambie de empleo siempre y cuando la sumatoria de los dos de al menos 90 días de empleo. Por eso teníamos un impasse como de un mes, digamos, en el medio, para que se hiciera una recolocación. Y ahí se pagaba otro porcentaje. ¿Pero qué se le pedía? Que del 50% de personas que se colocaron, que ahora vuelve a ser mi 100%, el 75% de esas personas permanecieran en un empleo. Muy bien. Entonces, volvemos a la lógica de un embudo. Si logra el 100% de las personas que colocó permanecen, otra estrellita en la frente. Lo hicimos muy bien y a nosotros nos da una métrica de aprendizaje. Porque entonces lograste colocarlo y la persona al menos por 3 meses continúa en su empleo. Cambió una vez de empleo o cambió 2 veces, ok, no le va a dar chance en dos veces que cambie de empleo, pero puedo ir midiendo qué es lo que está pasando que nos dé a nosotros insumos que antes no teníamos.
no tenía un dato de cuánto tardan colocándolos, qué tanto cambian de empleo, en qué tipo de empleo se están colocando a las personas. Todo eso no estaba documentado, entonces no hay una línea base. Estamos probando, llamémoslo así, con métricas a medir, con porcentajes asignados a esas métricas de acuerdo a la experiencia y a lo que implica para un centro invertir en esto, pero construyendo una base de datos que nos permita cada vez más hacer porcentajes o asignaciones de metas mucho más exactas. Sí, te está dando una lectura del comportamiento del mercado laboral en sí versus, como decía ahora Mauricio, las vacantes que se generan y cuáles pueden ser ocupadas, ¿verdad? Y otro grupo de métricas más que va a seguir fortaleciendo el modelo. Quisiera ir como aterrizando en la conversación y tengo dos ideas para hacerlo. La primera es que me puedan responder de una forma muy breve, ustedes dos, cómo creen que esto modifica o impacta a Costa Rica en general, ¿verdad? Y quizás esto va a sonar un poco más visionario y más como romántico, quizás dentro de lo estratégico y táctico que es, digamos, el modelo, pero sí creo que es importante. Y la segunda, cuando hayamos resuelto esa. Mau. Yo sueño con que nos oriente a ser efectivos en los programas sociales y ambientales y públicos que corremos, tanto privados como públicos. Estamos muy acostumbrados a que al intermedio, a que el fontanero metiendo horas en la casa con los tubos en el piso es el final, porque pues qué bonito que el fontanero esté ahí y qué bonito que compró los tubos. Y tomémonos fotos y hagamos un video y publiquémoslo. Pero alguien con dos dedos de frente puede decir, "Mae, no, eso no está arreglado". Y lo que está sucediendo hoy en día es de que nos empezamos a dar cuenta de que como antes no hablábamos de colocación laboral. O sea, como antes no hablábamos que el fontanero tenía que arreglar la fuga de agua y dejar el tubo arreglado y corriendo. Ujú. ¿Cómo era negociable algo que no era eso? Entonces yo sueño con que esto traduzca que las conversaciones en iniciativas sociales y ambientales y de gobierno y públicas no sean de que es que algo es algo y agradezcamos. No, más bien todo lo contrario. O lo hacemos bien y entregamos valor de manera verificable y con evidencias, o mejor quizás no lo hagamos. Porque lo del medio, creo yo, genera la construcción de un país que no queremos, que es un país de desilusionados, es un país de incrédulos, es un país de escépticos, es un país de cínicos. ¿Y quién les dice que no? Si estamos aplaudiendo y tomándonos fotos y videos con los tubos en el piso y el fontanero metiendo horas en la casa, en vez de ni siquiera tomar ni una foto ni un video, el tubo ya está corriendo, mae, ya sigamos nuestras vidas con el siguiente reto, ¿verdad? Entonces yo sueño con que esto va a cambiar las conversaciones, a orientarnos a hablar de resultados y efectividad y que realmente hablemos del cambio que necesitamos que esto suceda. Chicos sin empleo, sin oportunidades, y a chicos con empleo que lo retienen, que contribuyen a la misma bolsa que invirtió en ellos como ángeles. Y eso generar un ciclo de valor público virtuoso. Y eso multiplicado en otras áreas es lo que yo sueño. Muy bien, muy bien. Linda. Yo esperaría que lleguemos a decir que somos un país pequeño, que tiene 0% de desempleo, que tenga una vía por la que los mismos recursos que el sector trabajador de este país recopila o aporta voluntariamente para que se ayude o complemente el servicio o la formación que una persona que tiene vulnerabilidad social le cuesta un poco más acceder, y que eso realmente lo lleve con facilidad a un empleo, que no exista una razón por la que yo diga tengo un programa de asistencia únicamente social porque la persona no tiene un empleo. Si tengo una vía muy clara para ayudar a que esa persona consiga un empleo. No es un tema de absoluto impedimento, es un tema de alineación entre la oferta y la demanda para el que tengo recursos que puedo invertir correctamente y la persona llega a conseguir su empleo sin que sea una dificultad porque mis competencias no son concordantes con lo que el mercado está buscando. Si ya tengo programas creados para que las competencias se alineen, entonces procuremos que realmente el programa y cada colón que se invierta alcance ese objetivo. Pero la única forma de que lo mida es que revise y someta al ácido qué tan bien lo estoy haciendo o en qué puedo mejorar. Muy bien. Para cerrar, tengo una sección que me acabo de inventar mientras hablaba con ustedes.
pero es la sección de cierre o de recapitulación. Y me gustaría que con un grupo de preguntas que el equipo que preparó este espacio también hizo, podamos hacer respuestas muy concisas, muy concretas, porque de pronto a la persona que consumió ya todo este espacio, y gracias por el tiempo, le va a quedar como muy fresca la información, o bien va a funcionar para que a nivel de redes sociales después puedan hacer lo que ustedes quieran, porque creo que hacer pregunta y respuesta directa va a funcionar de maravilla. Así que las voy a ir alternando, ¿de acuerdo? Pero sí deben ser muy concretas, ¿de acuerdo? Yo creo que ya dimos la explicación amplia de cada uno de ellos. Entonces, Jindra, ¿qué es pago por resultados? Un modelo que te permite invertir cada colón siempre y cuando verifiques que el resultado o el objetivo que buscaste se consiga. Muy bien. Mau, ¿por qué nos interesa el pago por resultados? Porque queremos pagar por valor público y queremos pagar por valor entregado y queremos alinear el pago con la efectividad de lo que quise que sucediera. Jindra, ¿cómo funciona realmente el modelo de pago por resultados? Funciona completamente libre, teniendo una mente abierta a decir, necesito identificar qué requiere el mercado y voy a trabajar en eso que el mercado requiere, no en una métrica cuadrada y completamente estructurada que no me permita alinearme a lo que el mercado está buscando. Mau, ¿qué aprendimos en los pilotos? A costear y a ponerle valor a la colocación y a la permanencia y lo seguimos calibrando y lo seguimos aprendiendo. Pero es que antes no tenía valor, antes no lo pagábamos. Un reto del país que se soluciona con esto, Jindra. Espero yo, el desempleo. Muy bien. Mau, ¿qué rol va a seguir jugando la fundación? Ser un aliado del ministerio, de Procomer, ahora que es un nuevo actor en este espacio, y cubrir puntos ciegos que quizás ellos no pueden cubrir. Muy bien. Y Jindra, para cerrar, ¿por qué para ustedes en el ministerio este es un modelo innovador y estratégico? Porque estamos sometiendo al ácido algo que ya venía funcionando y que había alcanzado las metas de ejecución y de cantidad de personas atendidas, y estoy revisando que también estoy haciendo eso que dije que estaba haciendo. Muy bien. Quiero agradecerles a ambos por el espacio, por el modelo que trabajaron, por la mente abierta que pusieron para esto y porque esperemos que a partir del 2026, 7, 8 y ahí en adelante los presupuestos sigan incrementando para aplicar este modelo desde el Ministerio de Trabajo y que muchos más jóvenes puedan insertarse laboralmente y dejando atrás barreras quizás sociales, culturales, mentales, educativas y que entonces esa meta que vos tenías, Mauricio, de ir viendo cómo esa tasa de desempleo juvenil va bajando y estar en los estándares de la OCDE sea una realidad. Así que muchas gracias por este espacio y también a ustedes que nos han acompañado. Espero que lo hayan disfrutado. Y, bueno, algo muy importante, ¿cómo hacen las personas para saber más de este programa? Ministerio de Trabajo tiene la información colgada en sus redes sociales, en la página del Ministerio de Trabajo, en la página de Infopronae, en el Sistema Nacional de Empleo, en todas las vías que son de acceso de todo el país, por cualquier dispositivo, hasta de un teléfono. Constantemente estamos colocando la información. Ojalá y podamos seguir haciendo espacios como estos donde lo conversemos abiertamente, donde les digamos qué estamos haciendo, para que sea mucho más entendible que solamente leer luego una página, pero está todo colocado y público para que todo el país lo vea. Eso ha sido todo. Modelo de pago por resultados. Ha sido una conversación increíble. Gracias nuevamente y será en una próxima ocasión. Soy Bernal Fonseca y ha sido un placer. Que Dios les bendiga. Chao.